Vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que tenemos propuesto para hoy es diseño de placa base. Vamos a estudiar entonces este elemento estructural importantísimo. Cuando uno está estudiando una columna de acero, uno no puede diseñar solamente la columna de acero sin diseñar el elemento básico que transmite carga de la columna hacia la cimentación de concreto, que es la zapata. Entonces, ese elemento estructural importantísimo es la placa base. Entonces, el tema que vamos a estudiar en la clase de hoy es cómo se diseña una placa base para una columna. Entonces, voy a comenzar mostrando entonces la presentación que vamos a estudiar hoy. Entonces ahí está la presentación que vamos a estudiar hoy. Se llama placas base y pernos de anclaje. A ver, díganme por favor, ¿están viendo la diapositiva en PowerPoint? Sí, maestro, sí, maestro. Sí, sé. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos pues esta presentación. Esta presentación se llama Placas Base y Pernos de Anclaje. 3 de junio 2020. Hoy miércoles 3 de junio. Ese es el tema de estudio para hoy. Placas Base. Atentos, por favor, entonces, con sus apuntes. La presentación no está colocada todavía. Entonces, la voy a colocar inmediatamente que terminemos la clase de hoy. Va a estar colocada ahí. Ok. Primero, entonces, a ver, cada vez que uno estudia, ustedes esto ya lo han visto conmigo, cada vez que uno estudia un tema nuevo, uno siempre debe proveer, el profesor debe proveer cuáles son las fuentes bibliográficas relevantes para poder ir a estudiar el tema. Entonces, yo aquí estoy proporcionando 6 fuentes bibliográficas importantes que explico a continuación. ¿Dónde encuentran ustedes la bibliografía relevante para estudiar y diseñar placas base? Primero, el ISC 36016, capítulo J. Capítulo J. ¿Verdad? Entonces, esto es diseño. La sección J8 de ese capítulo J se llama bases de columna y aplastamiento del concreto, y la sección J9 se llama barras de anclaje e insertos. Entonces, la bibliografía básica es el capítulo J de la ISC 36016. ¿Ok? Luego tenemos como segunda fuente relevante este libro de Agayere y Vigil. Este libro tiene un enfoque muy práctico y ustedes encuentran ahí bien explicado el tema de placas base y distintos tipos de placas base, ya sean placas base sometidas a fuerza axial, placas base sometidas a fuerza axial y momento flexionante, o placas base sometidas a fuerza axial, a fuerza cortante y momento flexionante. Este libro tiene un enfoque orientado hacia la práctica. Agayere y Vigil. Este libro está en la carpeta Dropbox relevante, ¿verdad? De acero. Ahí está incluido eso. Ok, el tercero es el diseño de estructuras de acero, el libro de McCormack y Cernak, ¿verdad? Nuestro libro básico. Y ahí el capítulo 7 del McCormack contiene teoría de placas base y ejercicios resueltos. Importantísimo eso, porque uno no solamente debe tener el código, sino también debe tener una guía para poder resolver ejercicios de placa base. Ok, 4. Si estamos utilizando el código de la ISC, también debemos utilizar el manual de la ISC, ¿verdad? Entonces, el manual de la ISC, la edición 15, parte 14. Ojo, parte 14. Y específicamente en la parte 14, las secciones 14.4, 14.8 y 14.9. ¿Qué tiene la 14.4? Tiene placas base de columna para carga axial. La sección 14.8 tiene placas base de columna para tensión axial, cortante y momento. Y la 14.9, la sección 14.9 tiene pernos de anclaje, anchor rods, pernos de anclaje.
¿Ok? Ahí está. Ok. Adicionalmente, como número 5, el ISC brinda una guía de diseño. Miren, todas las guías de diseño del ISC son especialmente orientadas para aquel ingeniero que está ejerciendo en la práctica y en particular, pues, esta guía de diseño número 1 se llama placas base, se llama diseño de placas base y pernos y anclaje. Así se llama la guía de diseño 1, segunda edición, es del año 2006, algo vieja, hace 14 años no se ha actualizado esta guía de diseño, pero está, ustedes la estudian y lo lleva a uno de la mano, esta guía de diseño de placas base y pernos de anclaje. También está este documento en la carpeta Dropbox. ¿Ok? Y como número 6, el ACI 318-19. Dirán, pero ¿por qué el ACI 318-19 si estamos en clase de acero? Bueno, el ACI 318-19 tiene en el capítulo 17 que se llama anclaje al concreto. Y entonces en la sección 17.9, 17.10 y 17.11, ustedes encuentran distancias al borde, espaciamiento, que es la sección 17.9, requisitos para diseño de anclaje resistentes a sismos, y en la sección 17.11, uso de llaves de cortante. Las llaves de cortante son aditamentos en la placa base cuando una placa base está sometida a fuerza cortante. ¿Ok? Es decir, a una reacción horizontal. En ese caso se usan llaves de cortante que se encuentran en la sección 17.11. ¿Ok? Entonces, el capítulo 17 de la ACI 318-19 tiene ese capítulo que se llama anclaje al concreto. Importantísimo esto porque la placa base tiene que estar anclada al concreto de la fundación. ¿Ok? Entonces, todas esas especificaciones están en el capítulo 17 de la CI 318-19. ¿Ok? Entonces, estos seis fuentes bibliográficas conforman, conforman la literatura relevante para el diseño de placas base y pernos de anclaje. Recuerdo nuevamente que el ingeniero no tiene que saber todo. Es imposible que un ingeniero sepa todo, pero sí está obligado a saber dónde encontrar la información. ¿Right? Entonces ese es el objetivo cuando yo les entrego esta diapositiva para que ustedes sepan dónde recurrir cuando ustedes estén ejerciendo en caso de que aquellos que les guste la ingeniería estructural. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es. Comenzamos entonces con ejemplos de placas base. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Entonces, en esta clase, aquí está, voy a ver a la izquierda una columna, en este caso una columna circular, que está soldada, observen, una columna circular que está soldada a una placa base. A esto es lo que me refiero cuando digo placa base. Esto que estoy señalando es una placa base. Esta placa base está sujeta a esta cimentación de concreto a través de 4 pernos de anclaje. 1, 2, 3 y un cuarto perno de anclaje que debe estar aquí detrás, que no se mira. Pero tiene 4 pernos de anclaje. ¿Ok? Igualmente aquí lo que estoy viendo es un perfil W que está utilizado como columna, y este perfil W está unido a esta cimentación de concreto. Observen, es importantísimo. A ver, esta columna de acero no puede estar descansando directamente sobre la cimentación de concreto. No puede, porque si esta columna estuviera descansando directamente sobre el concreto, entonces significa que los esfuerzos en este concreto serían grandes, y eso provocaría la fractura de esta cimentación de concreto. Por tanto, tiene que haber un elemento estructural entre la columna, y la cimentación de concreto. Ese elemento estructural es la placa base, que es esto que está aquí. Esto que está aquí es la placa base. Aquí está base plate, es el término en inglés para la placa base. Aquí está base plate. Eso que está ahí, esa placa base podría estar descansando sobre una capa de lechada, grout. Esto que está aquí, miren, una capa de lechada.
Grout significa eso. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta capa de lechada? El objetivo de esta capa de lechada es nivelar esta superficie de concreto. Recordemos que cuando se está construyendo esta cimentación de concreto, podría quedar esta superficie desnivelada. Entonces, el objetivo de esta grout o lechada es nivelar la superficie de concreto antes de colocar esta placa base. ¿Ok? Una vez colocada la placa base, entonces podemos asentar esta columna y la soldamos directamente a la placa base. Y a su vez, la placa base la vamos a anclar a través de este perno de anclaje. Miren, este es un perno de anclaje, este es otro perno de anclaje. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Cómo se diseña esta placa base y cómo se diseñan los pernos de anclaje. ¿Okay? Eso es algo relevante, porque ahí vamos a estudiar, observen, vamos a estudiar qué es una columna articulada, qué es una columna empotrada. Hasta este momento, ustedes en las clases de resistencia de materiales, análisis estructural 1 y 2, solamente uno está acostumbrado al triangulito, ¿verdad? Una columna con un triangulito y entonces uno dice, esa es una columna articulada. Si uno pone una raya horizontal, entonces uno dice, ah, ese es un apoyo empotrado. Pero ¿cómo se mira eso en la práctica? ¿Cómo se mira un apoyo articulado o un apoyo empotrado? Es parte de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Tenía una consulta que profesor habla Kevin Alemán. A ver, Kevin, adelante. Creo que ya me la contesté, pero era que si la columna solamente por soldadura se puede conectar a la placa base. No solamente por soldadura. A ver, en este caso yo estoy viendo una columna que aquí están filetes de soldadura, está conectada a la placa base a través de filetes de soldadura, pero también si la columna fuera empotrada, esta es una columna articulada, pero si fuera empotrada vamos a ver presencia de angulares aquí, presencia de angulares, pero los angulares siempre están soldados a la placa base y el angular a su vez está anclado a través de este perno a la cimentación. Entonces, su pregunta es, ¿siempre se usa soldadura? Sí, siempre se usa soldadura para fijar la columna a la placa base. Sí. Ya, ok, gracias, profesor. Ok, es este ejemplo que está aquí. Miren, por ejemplo, esta columna está sujeta a la placa base a través de soldadura todo alrededor. Este es un cordón de soldadura todo alrededor y la placa base está anclada a la cimentación de concreto a través de estos pernos de anclaje. Entonces, estos pernos que en la superficie se miran de esa manera, la representación esquemática es esta que está aquí. ¿Ok? No solamente este es un perno recto, pero el perno también puede ser con un gancho, ¿verdad? Entonces vamos a ver diferentes tipos de pernos de anclaje. Ok. Profesor, entonces, habla sí. Miguel Mendoza. A ver, Miguel, adelante. Profesor, ¿ese tipo de lechada que es mortero o es otro tipo de material que se usa? Es un mortero, Miguel. Correcto. Okay. Es un mortero que está especificado por el ISC y al menos debe tener 2 veces el F'C de la cimentación. ¿No? Ok, muchísimas gracias. Ok, la resistencia de este mortero que está aquí, nivelador, o de esta lechada niveladora, debe ser al menos 2 veces el F'C de esta cimentación de concreto. ¿Okay? Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, vamos a entrar a más detalles. Ok, entonces ahora, miro ahí pues un ejemplo de placa base articulada sometida a carga axial. Entonces, esta columna es una columna que está sometida a carga axial, ¿no? Está sometida a carga axial. Entonces, ¿qué es lo que miro? Aquí está la placa base, esto que está aquí es lo que voy a diseñar. Miro esa lechada. Observen que esta lechada puede o no existir. No siempre existe este mortero nivelador, no siempre. Algunas veces está presente, otras veces no. Porque eso depende de qué tan desnivelado está esta superficie de concreto. Si está muy desnivelado, observen, si yo quiero poner esta placa base sobre una superficie desnivelada, entonces significa que esta columna va a quedar desnivelada también. Entonces, para nivelar la superficie, coloco antes este mortero, lo nivelo,
y una vez nivelado, entonces coloco la placa base. Y entonces la columna va a estar nivelada también. ¿Ok? Sí, sobre una vertical. Ok, entonces esto es lo que estoy viendo en planta. Esto lo miro en elevación y esto es lo que miro en planta. Y aquí lo que miro en planta es, a ver, un perno de anclaje, 1, 2, 3, 4 pernos de anclaje. Y miro el perfil W y el perfil W está soldado a la placa base. Está soldado por aquí, ahí está el cordón de soldadura, aquí está el cordón de soldadura, aquí se muestra cordón solamente en los patines, pero podría estar todo alrededor, es decir, aquí por dentro, aquí en el alma también, podría estar todo soldado perfectamente, como vamos a ver en detalles más adelante. Y aquí está el símbolo de soldadura, miren, aquí hay una línea, aquí hay este triángulo, me indica que eso es una soldadura de filete. Este triángulo me indica que aquí estoy viendo una soldadura de filete. Y aquí estoy viendo también una soldadura de filete. El triángulo, cuando miren ustedes un triángulo ahí, un triángulo rectángulo, eso significa una soldadura de filete. Un filete. Ok. Profe, una consulta. Sí, Si, un ejemplo, nosotros diseñamos la columna y diseñamos la placa base, ¿verdad? sí. Tenemos que por ley dar el tipo de soldadura que es con el que se va a soldar esa pieza. Es correcto, así es. Cuando uno está diseñando, cuando el ingeniero diseña la placa base, el ingeniero tiene que también especificar con qué tipo de soldadura va a soldar la columna a la placa base, ¿verdad? Entonces, eso no es tema de estudio en este momento, pero sí va a ser tema de estudio cuando veamos soldadura, claro que sí. Ok, muchas gracias, maestro. Ok. Entonces, miren, lo que miro aquí son 4 pernos de anclaje. 4 pernos de anclaje es un diseño, una conexión típica de una columna articulada. Antiguamente, estoy hablando de antes del año 2001. Voy a ver por qué el año 2001 es importante. Antes del año 2001 se aceptaba que una columna articulada solamente tenía 2 pernos de anclaje sobre el eje, sobre este eje de la columna, que es el eje X, ¿verdad? Este es el eje X de la columna. Entonces, un perno de anclaje aquí, un perno de anclaje aquí, y con eso era suficiente para considerar una columna articulada. A partir del año 2001, el ISC dice, ya no más columnas articuladas con solo 2 pernos de anclaje, ya no más. Lo mínimo que debe tener una placa base debe ser 4 pernos de anclaje, uno en cada esquina, así como está aquí. ¿Ok? Muy bien. Continúo entonces. A ver, aquí lo que estoy viendo es un detalle ahora de placa base empotrada, sometida a carga axial y momento flexionante. Entonces ya esta es una columna que está sometida a momento flexionante. ¿Cómo sé que este es un detalle de una base empotrada? Porque miro estos triángulos, miren, estas piezas triangulares que son cartabones, se le llama, o atiesadores. Anoten esa palabra, cartabón o atiesador, que son estas piezas triangulares. Miren, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, y por todos lados tiene esas piezas triangulares. Esas piezas triangulares o cartabones o atiesadores le dan resistencia a la columna para resistir momento flexionante. ¿Okay? Momento flexionante. Muy bien. Veamos más detalles de columnas empotradas. A ver, repito, me regreso a la columna articulada. Miren la característica de una columna articulada. 4 pernos de anclaje, entonces, y el perfil W soldado por aquí, podría estar soldado también a todo alrededor en el alma y por los patines internos. Esta es una columna articulada típica. Ahora, una columna empotrada típica. ¿Cómo se mira? Esta es empotrada. ¿Por qué miro que es empotrada? Porque lleva presencia de estos elementos auxiliares que le confieren mayor resistencia al momento flexionante. Veamos otros detalles. A ver, aquí está este detalle importantísimo. Miren, este detalle, ¿qué es lo que miro aquí? A ver, aquí está la columna, un perfil W,
que está soldado, miren la soldadura, cordones de soldadura a la placa base por todos lados, incluyendo en el alma, ¿verdad? Y miro este elemento triangular. Cuando yo mire elementos triangulares, muchachos, ustedes dicen inmediatamente, esa es una columna empotrada, porque este elemento triangular le confiere resistencia al momento flexionante, además de los pernos de anclaje. Entonces, miren, ¿qué es lo que miro en elevación? Miro un perno, otro perno en elevación, ¿verdad? Ok, entonces ahora ya en el isométrico, ¿qué es lo que miro? Una fotografía de detalle. Aquí miro este perno y va a haber otro perno por aquí, ¿verdad? Y aquí está. Y aquí está el detalle también de este lado. Voy a correr esto para acá. Observen qué es lo que miro. Aquí estoy viendo el patín de la columna, ¿verdad? Lo estoy viendo de este lado. Esto que está aquí, lo estoy viendo de este lado, como que estoy viendo para allá. Entonces, miro estos dos pernos, que son este y este perno, y miro también este triángulo, que lo miro como esta línea vertical. ¿Ok? Entonces, observen lo que dice aquí. Las conexiones de momento requieren pernos fuera de los patines. ¿Ok? Aquí está el patín, entonces requiere perno. Aquí este perno fuera del patín. ¿Ok? Muy bien, pero no solamente requieren pernos, requieren esta pieza. Ya vamos a ver, ahí está. Entonces, la placa atiesadora triangular incrementa la resistencia al cortante de la conexión y la resistencia a la flexión de la placa base. ¿Ok? Aquí está esta pieza triangular, que es esta pieza triangular, que es esta pieza triangular, aumenta la resistencia al cortante y al momento flexionante. Por eso cuando ustedes miren ese tipo de detalles, ustedes dicen inmediatamente, estamos en presencia de una base, empotrada. Ok. Más detalles entonces, aquí está. Más detalles para una conexión de momento. ¿Ah? Placa base, conexión de momento. Observen ahí, ISC, ¿ah? En el ISC ustedes encuentran diversos detalles de conexiones a momento. A ver, ¿qué miro aquí entonces? Una conexión de momento, siempre pernos fuera de los patines. Ahí está, este perno, aquí miro este perno, pero miro elementos adicionales. ¿Ah? Miren este elemento auxiliar. ¿Eh? Esto le brinda mucha más resistencia. Aquí miro una placa, miro otra placa aquí, miro otra placa aquí, otra placa aquí. Esto le está dando mucha resistencia a la columna para resistir momentos flexionantes. ¿Ok? Aquí está. Entonces, placas adicionales y soldaduras se necesitan para fuerzas grandes a que están sometidas los patines. ¿Ah? Entonces, ahí esto es lo que estoy viendo. Estos son detalles típicos de columnas empotradas. Ok. Ahora, miren este detalle. Miren este detalle. ¿Qué es lo que miro aquí? A ver, comienzo por aquí. Estoy viendo un perfil W utilizado como viga. Un perfil W utilizado como viga. Aquí está el patín superior y aquí está el patín inferior. Pero en este punto está conectada una columna redonda, una columna circular. Aquí está el detalle, una columna circular que está descansando sobre el patín superior de esta viga. ¿Okay? Entonces está unida esta placa base al patín a través de esos 4 pernos. Esta es una conexión típica articulada y esta columna le está transfiriendo una carga concentrada a la viga en este punto. ¿Ah? Aquí miro el detalle, entonces, ¿cómo miro cargas concentradas sobre una viga? Entonces, esta es una conexión de una columna circular que está conectada a placa base, la placa base está conectada al patín de la viga, es eso lo que estoy viendo, y esa es una carga concentrada que transmite la columna a la viga. Aquí la estoy viendo de frente, miren, estoy como que hago un corte aquí y miro hacia la derecha. ¿Qué es lo que miro? Miro entonces esta pieza y miro esta pieza que están conectadas al alma de la viga. Esta pieza y esta pieza son atiesadores, se llaman. Esta y esta atiesadora, que es esta pieza, miren, que es una placa rectangular soldada al alma de la viga. Es una pieza atiesadora
que se coloca exactamente para reforzar el alma en el punto donde está colocada la columna, que es donde está transfiriendo carga concentrada. ¿Okay? Esta conexión se considera como una conexión articulada, pin connection, esa es una conexión articulada. Aquí lo que miro es una conexión articulada. Ok. Y aquí están, miren, si las cargas son grandes, las cargas grandes requieren esas placas atiezadoras en el alma. Aquí está, esta es una placa atiesadora en el alma. ¿Qué es esto? Que es esto mismo que miro ahí. ¿Ok? Ahí está. Ese tipo de detalles son detalles importantes que debe manejar el ingeniero de cómo considerar columnas articuladas, ¿verdad? Columnas empotradas, etc. A ver, preguntas hasta este momento. A ver, preguntas de detalles de columnas articuladas y empotradas. Yo, profesor, habla Arsenio Ramírez. A ver, Arsenio, adelante. Tengo varias preguntas. La primera es el número de pernos. Bueno, me imagino que lo vamos a aprender a calcular, ¿verdad? En la base, porque en algunas placas miré que tenían 6 pernos y en otras 4. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera. La segunda es determinar estos tipos de placas atiezadoras, o sea, en qué momento, o sea, porque tienen carga axial y carga y fuerza de momento para reforzarlo, estas cargas empotradas, Sí. estas columnas empotradas. Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a poner esas plaquitas atiezadoras? Ok, ¿en qué momento las placas atizadoras las vamos a colocar cuando la columna esté sometida a momento flexionante? Observe, si la columna está articulada, la columna articulada solamente está sometida a una reacción vertical y a una reacción horizontal. Ese tipo de apoyo articulado no requiere este tipo de placas atiezadoras, ¿verdad? En cambio, si la columna es empotrada, recuerde, una columna empotrada resiste reacción vertical, reacción horizontal y momento flexionante. Ese momento flexionante es el responsable de que aquí existan estas placas atiezadoras en forma de triángulos o cartabones. ¿Ok? Usted mira un cartabón ahí, inmediatamente dice, ah, esto está diseñado como una columna empotrada. Seguramente esta columna está resistiendo, además de carga axial, todas resisten carga axial, también está resistiendo momentos flexionantes. ¿Ok? Con relación al número de pernos, aquí estoy viendo, miren, aquí estoy viendo 3 pernos aquí miro 2, deben haber 3 aquí, entonces esta placa base está conectada con 6 pernos. Entonces, el número mínimo de pernos tiene que ser 4, Arsenio. El número mínimo de pernos tiene que ser 4. Y ya voy a llegar a la diapositiva donde lo especifica el ISC a través de otra organización que se llama OSHA. Y entonces dice, el número mínimo de pernos tiene que ser 4. Antes se aceptaban 2, pero debido a que se observaron derrumbes de columnas que estaban sostenidas solamente con 2 pernos, entonces fallas de placa base sostenidas con 2 pernos, a partir del año 2001, el ISC dice no se permiten más placas base con 2 pernos de anclaje. El número mínimo tiene que ser 4. ¿Okay? Profesor, una consulta. Sí. Habla que bien alemán. Sí. Las placas base no solamente se ocupan en las cimentaciones, se pueden ocupar esta también entre pisos. Las placas base. ¿Sí? Para unir columnas. Sí, pero no se le llaman placas base. Cuando uno utiliza el término placa base, es una conexión de columna a una cimentación de concreto. Ahí se utiliza placa base. Cuando usted mira que 2 columnas están traslapadas, una columna vertical con otra columna vertical traslapada, entonces ahí uno habla de traslapes y el término en inglés es splice. ¿Ya? Splice, un traslape. Pero aquí hablamos, el término en inglés, base plate. Esta es una placa base. ¿Ya? Entonces, placa base es solamente columna a cimentación de concreto. Y empalme o traslapes es cuando quiero conectar una columna con otra columna en lo vertical, sí. No en conexión a concreto. Okay. Profesor, va a hablar Arsenio, yo también tenía más o menos una consulta así como la de Kevin. Que sí. En la diapositiva, en la próxima presentación, se miraba una viga metálica y ahí estaba una columna, ¿verdad? Que usted puso en la próxima. No, esa misma.
Entonces, lo que tal vez yo quiero también ahí retomar lo de Kevin es que si ya en un segundo piso se le llamarían placas base esa unión que está ahí Así, representada sí, cuando tenemos pues para segundo piso. ok, está bien, pero esta es la placa base, ¿verdad? Esta es la placa base. Es decir, una columna que está sujeta a una placa base y a su vez la placa base está conectada a una viga, como en este caso, ¿verdad? Entonces ahí está, la placa base está conectada a esta viga, a los patines de esta viga a través de esos pernos de anclaje, 4 pernos de anclaje, 1, 2, 3, 4. Esa es una conexión típica articulada. Esto lo puedo idealizar como un triangulito, ¿eh? El apoyo articulado clásico que uno conoce, una línea vertical con un triangulito. Eso es esto. Eso es lo que estoy viendo ahí. Esto es un apoyo articulado. Sí, ok. Entonces, ahora miro más detalles, entonces, y aquí comienzo a dar criterios de diseño de placa base. A ver, la lechada, entonces, esta lechada niveladora o mortero nivelador varía entre un espesor de 3/4 de pulgada mínimo hasta 1.5 pulgadas, a veces hasta 2 pulgadas de espesor de esta lechada. ¿Ok? Resistencia a la compresión de la lechada al menos igual al F'C del concreto de la cimentación. Ojo, importante. ¿Cuánto debe ser la resistencia a la compresión de esta lechada? Al menos la misma F'C de esta cimentación de concreto. Sin embargo, la ISC recomienda 2 veces el F'C. ¿Okay? Y la placa niveladora, si existe, miren aquí, leveling plate. Puede ser que también entre la lechada y la propia placa base se coloque una placa niveladora. Esto, que puede o no existir. Normalmente esa placa niveladora tiene un espesor de 1/4 de pulgada. ¿Okay? Puede o no existir. Miren, aquí no existe la placa niveladora, solamente está el grout y está la propia placa base y sujeta con este tipo de perno con gancho. Ya vamos a ver esas cosas. ¿Ok? Ahí está. Estos son otros detalles típicos también. Ok, aquí están los pernos de anclaje. El perno de anclaje típico se prefiere F1554. ¿Ah? Anoten por favor ese el tipo de acero preferido para pernos de anclaje. F1554, es decir, ASTM F1554 en grado 50, grado 55 o en grado 105. KSI. Estos 3 números están en KSI. Entonces puedo tener un perno de anclaje con gancho, puedo tener un perno de anclaje con cabeza, observen, con cabeza, o puedo tener un perno de anclaje que tiene tuerca aquí, tiene tuerca aquí. Entonces este es otro tipo de perno de anclaje, ¿verdad? Entonces este tiene su hilo con la tuerca, el hilo con la tuerca. Este es un perno con cabeza, headed, con cabeza, y este con gancho. Observen que es importante que el perno de anclaje tenga en el extremo algo. ¿Qué cosa es ese algo? Ya sea una cabeza, que es una tuerca, o que tenga un gancho, o que tenga este hilo con esta tuerca. ¿Para qué es importante eso? Porque recuerden que al estar sometido a momento flexionante, hay una parte de la columna que va a estar sometida a tensión y otra va a estar sometida a compresión. Entonces, la parte de la columna que va a estar sometida a tensión va a provocar que el perno de anclaje tienda a salirse de la cimentación. Entonces, para evitar que se salga de la cimentación, él debe tener una cabeza o debe tener un gancho. Como en este caso, miren, ahí está. ¿Bien? Cuando hay un momento flexionante aquí, entonces supongan que el momento flexionante gira en este sentido antihorario, antihorario. ¿Eh? Entonces, ¿dónde está la tensión en este caso? Es lo mismo, ¿dónde está la tensión? Aquí. Aquí estaría comprimido y aquí estaría tensionado. Entonces, para evitar que este perno se salga de la vertical, se le coloca este gancho. El perno es con gancho, para evitar que se salga de la vertical. Sí. Ok, entonces ahí están diferentes tipos y este es el acero del perno de anclaje preferido F1554. Profesor, tengo una consulta. Habla Miguel Mendoza. A ver, Miguel. Profesor, ¿esos pernos van soldados en el acero de la columna?
soldados en el acero. Recuerden que el perno de anclaje fija a la placa base, no a la columna. A ver, revisemos el detalle. Observen, miren, el perno de anclaje agarra a la placa base, no a la columna. Miren, no a la columna. Miren, el perno de anclaje fija la placa base en todos los casos, miren. Entonces, el perno de anclaje está fijando la placa base a la cimentación de concreto. La columna está soldada a la placa base. ¿Ok? ¿Observó eso, Aniel? Sí, ingeniero, sí. Ok, ahí está. Entonces, aquí están otros detalles. Observen este detalle, disposición de placa base, de columnas articuladas, ¿ya? 4 pernos de anclaje y con soldadura todo alrededor. ¿Ah? Aquí está el detalle. O miren este detalle, ¿eh? Soldadura todo alrededor, pero además hay ángulos aquí. Miren este ángulo. ¿Qué me dice este ángulo y este ángulo? Esto me dice que esta columna es empotrada y esta columna es articulada. ¿Okay? Esta es empotrada y esta es articulada. Sí. ¿Quién habla? Dígame. Katy Guerrero, ¿en qué momento se Katy. decide utilizar el otro tipo de perno, el que no tiene el doblez, pues el gancho? Ok, esa es una decisión de preferencia del ingeniero. Katy.